9 de la mañana, 1 minuto. A veces nos pasa a nosotros mismos que aún estando con el manejo diario de la información, nos parecen que determinado tipo de noticias o de cosas pasan demasiado lejos como para que puedan preocuparnos. Hasta que después una sucesión de títulos o de diferentes tipos de situaciones nos hacen ver que las cosas están muchísimo más cercanas de lo que creemos. Y por ejemplo, me estoy refiriendo a la gran cantidad de noticias que hemos dado siempre sobre Kim Jong-un, sobre sus lanzamientos o provocaciones, como algunos lo pueden llamar, de diferentes tipos de misiles, los anuncios que se realizan desde la televisora estatal. Bueno, ha habido nuevas sanciones de la ONU contra Pyongyang, que según el propio presidente de los Estados Unidos no son nada comparado con lo que le espera. Pero parte de esas sanciones hicieron, por ejemplo, que Perú expulsara al embajador de Corea del Norte en Lima. Y vean cómo de a poquito las noticias vienen empezando a acercarse, por lo menos geográficamente, más de lo que uno cree. Y Corea del Norte ya contestó a Perú sobre esta expulsión, diciendo que Perú le echó gasolina al fuego con la expulsión del embajador de Lima. El canciller peruano Ricardo Luna dijo que la decisión fue tomada en línea con las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al régimen de Kim Jong-un. Todas estas últimas novedades, bueno, nos hicieron nuevamente convocar a Álvaro Padrón para entender un poco más algo que lentamente, por lo menos por estos títulos, como les decía, hasta geográficamente se nos comienza a acercar y muy probablemente en poco tiempo Uruguay también tenga que tener definiciones al respecto. Álvaro, primero que nada, bienvenido, un placer realmente tenerte en la mañana de Arriba Gente. Igual para mí, gracias por la invitación. Bueno, estas últimas declaraciones, estas últimas situaciones, esto de que, por ejemplo, que a uno cada vez que habla Trump se queda... primero tiene que ver si es vía Twitter, porque como decía hace poco tiempo cuando estuvo aquí el alcalde de Miami, contestando en un almuerzo de ADM a una pregunta que le hicieron con respecto a una promesa que había hecho Trump, dijo... ¿Dónde fue dicho? ¿Fue vía Twitter? Porque depende... Lo relativiza. Claro, lo relativiza. Y acá hay una declaración de que estas nuevas sanciones de la ONU, que son importantes, no son nada comparado con lo que se viene según lo que dice Trump. Sí, primero vamos a explicar por qué aparecieron las sanciones, ¿no? Porque esta es una historia que ya tiene su trayectoria. ¿Cuál es el episodio que ahora desencadena? Es un ensayo de bomba el 3 de septiembre. La famosa bomba H. Sí, la de hidrógeno, que no es cualquier bomba ni cualquier ensayo. O sea, es la bomba más potente que se haya probado hasta ahora en Corea del Norte. Entonces, se encendieron alarmas, digamos. Yo sé que a veces, como vos decías, la distancia, también un poco la idea de que como se repite tanto estas cosas, uno empieza a acostumbrarse como si fueran normales. Es todo muy grave, es todo muy grave. Y la repercusión lo demuestra. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Por primera vez toma una sanción unánime, cuidado, unánime, se suma China y Rusia. Entonces, no está pasando cualquier cosa. Claro. Y quiero darle ese contexto porque si uno solo mira los retruques entre Trump y el amigo de Corea del Norte, le saca un poquito de importancia y empieza a creer más que es esta cosa como media de Hollywood, ¿no? Sí. De provocaciones de barrio. Ahora, lo del Consejo de Seguridad no es broma, ¿no? Y ahora lo ato a lo de Perú, entre otras cosas porque Uruguay está sentado en el Consejo de Seguridad. Si uno mira las fotos del Consejo va a ver a Rosselli en la mayoría de las fotos y con el cartelito Uruguay. O sea que te lo acerco más, Humberto, a la región y a nuestro país, ya no es solo Perú. Ahora, el Consejo toma una decisión, repito, por unanimidad, que implica sanciones. Y esas sanciones son duras. Trump podrá decir que vienen más duras, pero estas son muy duras. Y demuestran la proporción entre el ensayo y la sanción. O sea, la señal es una señal a algo mucho más importante de lo que hasta ahora estaba pasando. Y por lo tanto, esa señal tiene una profundidad que, entre otras cosas, implica que no se le pueda vender a Corea del Norte ni gas natural ni productos del petróleo refinado. O sea, le hacen un bloqueo de dos cosas claves en materia energética y además lo hacen por un año y va a ser incremental. Entonces, ese es un golpe duro. Y el segundo es más duro.
bloquean las exportaciones textiles de Corea del Norte, que es el principal producto de exportación. Por eso le llaman a esta sanción el misil económico. Claro. Es decir, frente a los ensayos de misiles militares y de la bomba hidrógeno, de misiles nucleares, se dice misil económico como una forma de responder desde la diplomacia, obviamente con sanciones económicas. La reacción del amigo Kim Jong-un fue durísima, porque acabas de mencionar a Trump diciendo, esto es poco con lo que le vamos a hacer. El otro dice, le vamos a provocar el dolor más grande de su historia. O sea, con ese tipo de intercambio uno se asusta, ¿no? Porque además, yo quiero decirlo, ¿no? Se trata de dos personajes complicadísimos, complicadísimos. Y lo hablábamos en esta misma mesa cuando asumía Trump, cuando ganó y cuando asumíamos, y decíamos, hay una parte de la personalidad de Trump que es muy compleja para este tipo de iniciativas. Y ni les digo del otro lado, ¿no? Entonces, Chomsky hace poco, cuando estuvo en Montevideo, decía, estamos frente a una situación tan delicada como la crisis de los misiles en el caso cubano, recuerdan, ¿no? El momento más delicado de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, yo diría que aquí la clave va a ser, en primer lugar, cómo reaccionan estos dos personajes que viven por Twitter o como sea, tirándose piedras, ¿no? Segundo, hay algo que tenemos que tener en cuenta, la simetría es brutal. No podemos pensar en que estamos hablando de iguales. Es tan impresionante el poder de Estados Unidos con respecto a Corea del Norte que parece una broma. Es como, para volver a la región, como si pensáramos cuando fue la guerra de las Malvinas. Imaginen la desproporción entre Inglaterra y Argentina, multiplíquenla por 10. O sea, no es serio decir que puede haber una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos. Lo que sí puede haber, y también lo dijo Chomsky en Uruguay, es que precisamente fruto de esa simetría, Corea del Norte haga algo tremendo que se llama ataque preventivo. Esa idea del barrio de que el que pega primero... Sí, el factor sorpresa. Es el Pearl Harbor, ¿no? En su momento. Aquel es grandote, pero si le doy una piña primero, capaz que saco ventaja. Esto funciona, aunque parezca algo ridículo, funciona. Y eso es como el fósforo que enciende la mecha. Eso es lo peligroso de esta situación. Eso desataría una respuesta de Estados Unidos a gran escala. Por supuesto. Entre otras cosas, porque lo que está embromado es la región, ¿eh? Porque Estados Unidos está lejos. Acá los que están muy asustados son Corea del Sur, claro. Japón. El tema es ese, que eventualmente el ataque no sea directamente hacia los Estados Unidos, sino hacia los aliados de Estados Unidos en la región. Y bases ahí en la zona. No se trata de que el misil llegue a Estados Unidos, más allá de que nuestro amigo coreano siempre diga, les vamos a hacer daño, bla, bla. Todo va a empezar en la región. Por eso el factor regional es clave. Los que acá quieren que esto no se prenda fuego son quienes viven ahí. Porque son los que van a desaparecer primero, aunque el efecto es global. Claro. Yo el otro día leía una especulación periodística yo no recuerdo si era El País de Madrid o El Mundo de España, donde hablaban, salvando diferencias, que hasta ahora ese nacionalismo exacerbado que muestra Pyongyang con su líder no trasvase fronteras más allá del ataque puntual desde Corea del Norte hacia objetivos estratégicos en la región, no trasvase fronteras o no dé ese paso más allá de lo que puede ser ataques terroristas desde otra escala, otra índole, como por ejemplo el Estado Islámico lo desarrolla en otros niveles. Es así. Es decir, la preocupación en realidad que se manejaba era que no crucemos una frontera donde hoy el nacionalismo exacerbado que tiene Corea del Norte y que muestra su líder vaya más allá a eventuales ataques terroristas bajo otro formato en otras regiones. Todo es posible porque en realidad ellos van a reaccionar a esta situación. Las sanciones son duras. Y está bien puesta la idea de misil económico. Es como, igual de todos modos esto nos demuestra la debilidad de los organismos internacionales para operar, ¿no? O sea, acaban de hacer como una especie de último intento de ser influyentes para evitar que el tema quede solo en la relación bilateral. Estamos en el horno si quedamos solo en manos de estos dos personajes. Y yo quiero retomar algo porque si no, no entendemos.
que en el fondo esto le funciona muy bien a Estados Unidos y en particular a Trump. Recordemos que Trump prometió volver a poner a Estados Unidos en el sitial principal del mundo. Y eso no es económico, porque él también es nacionalista. Sí, él claro, también hace un seguro. discurso de decir, acá vuelvo a defender a Estados Unidos como... Estados Unidos para los americanos. Exacto, y la única forma, lo hemos dicho muchas veces, no es a través del proteccionismo económico, que es una gran fantasía que él tiene, a romper los acuerdos comerciales. Lo único que tiene en su alcance es el aparato militar, es fortalecer la industria militar. Para eso él necesita conflictos, no resolverlos. Tampoco profundizarlos, claro, pero sí mantenerlos, porque eso le permite discutir dentro de Estados Unidos, otorgarle recursos a la industria militar, que lo está logrando, bajar los planes sociales. Es increíble, ¿no? Porque la gente termina perjudicándose en gran medida. Ustedes vieron lo que fue el debate sobre la protección en salud. Sí, sí, sí. Y sin embargo, multiplicó el presupuesto militar y eso activa la economía. Le va a funcionar. Entonces, la simetría es gigantesca, pero sin embargo Estados Unidos ha logrado tener el discurso, tenemos que mantener nuestra fortaleza militar. Ahora, por eso Álvaro, el factor es China. Hay que poner, ¿quién es el que pierde más con una guerra? China. Que al mismo tiempo le está yendo muy bien, con la lógica de que Estados Unidos se encierre económicamente. Entonces, en el equilibrio mundial hoy hay que tener en cuenta, Estados Unidos no tiene salida económica, salvo que active, y lo está haciendo su industria militar. China se está comiendo la cancha comercial del mundo, no la militar. Entonces, esa simetría hace que para China la clave sea la paz y para Estados Unidos la clave sean los conflictos controlados. Sí, no a gran escala. Déjame atarle algo más, ¿no? Vos decís que en este escenario China está en una posición positiva de crecimiento, que lo que busca y lo que necesita es paz, que una situación bélica sería perjudicial. Exacto. China, uno de los principales socios comerciales de Uruguay, ¿no? Por supuesto. Digo, esto es global. El que crea que estamos afuera, por suerte estamos lejos. Pero esto ya no nos deja fuera de nada porque el planeta está en riesgo. De vuelta a Chomsky, ¿no? Él habla de la idiotez del ser humano, que es el único animal sobre la Tierra capaz de destruir su propio espacio en donde vive. Entonces, eso es posible hoy tecnológicamente porque se ha desarrollado cerca de 100 veces más capacidad de armamento nuclear de lo que se necesita para destruir el planeta. Entonces, se trata de eso, de cómo se controla una situación que hoy está en manos de dos personajes que realmente dan pocas garantías. Álvaro, nos quedan un par de minutos, pero antes de despedirte y de seguir hablando de este tema, me quedaría saber cuál es el interés de Corea del Norte en esta historia, porque queda bien claro el papel de Estados Unidos, lo que le puede servir o no a Trump, pero no queda muy claro el porqué de toda esta locura de Kim Jong-un, o sea, quedará tiempo para charlarlo. No quiero despedirte sin que nos tires por lo menos en este cierre una idea de lo que a los ojos de la región significó la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. Esto lo digo porque durante estos días con Danilo hemos estado leyendo muchos portales de la región, argentinos, brasileños, peruanos, chilenos, que obviamente generaron sus noticias y sus editoriales con respecto al tema de Sendic. Y a mí me dejó la sensación que la palabra más fuerte, según el medio que vieras, pero la palabra más fuerte que aparecía era la de la corrupción, ¿no? Es decir, fue la sensación que me quedó. ¿Cómo nos vio en general la región o cómo lo vio este insuceso del vicepresidente? La región y algunos países más. Cuando la producción me propuso este tema, me llamó la atención y me puse a mirar porque dije, es verdad, es una dimensión que metidos en el lío nacional la veíamos poca. Lo primero que quiero decir es que no somos tan trascendentes y no tuvo grandes repercusiones. O sea, Uruguay es conocido por la regulación del consumo de marihuana y por Suárez. Ese es el 90% de las razones por que Uruguay aparece en un periódico internacional. Bien. Y últimamente por algún momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto que acabamos de hablar. Entonces no hubo una gran repercusión. Donde la hubo, haces muy bien en decir, ¿qué se decía? Dos cosas. La primera, otro país más que entra en la corrupción de la política. O sea, la palabra corrupción aparecía y nos sumaba a la lista de lo que está pasando en la región. Y la segunda, que era un poquito más elaborada, pero también superficial, cuando veían y analizaban por qué, les parecía ridículo. Entonces, en muchos casos, el análisis era, si por esto renuncia un vicepresidente, en países como Paraguay, Argentina, Brasil, tendrían que renunciar todos. Varios artículos había sobre eso. Yo creo que los dos son un error.
Y cuando uno empiece a ver un poquito más de análisis, que no sé si lo va a ver, porque desaparece el tema en la prensa internacional, uno tendría que decir, la palabra corrupción no creo que quepa, vamos a ver qué dice la justicia. Sí. Pero me parece que no cabe por el caso en sí y mucho menos por el sistema político uruguayo. Entonces no somos parte de esa lista. Y yo creo que eso va a quedar claro, y me parece que es un error, pero fue gran parte de los medios le entraron por ahí. Lo segundo también es un error, porque el problema no es la cantidad. El problema no es la comparación de si en Brasil se llevan valijas con miles de millones de dólares o en Argentina tiran valijas para un convento. O sea, eso no importa. En realidad, la señal que se da en Uruguay para el sistema político y sobre todo para la gente es que no importa el monto. Acá se trata de dar señales claras sobre que frente a este tipo de casos no puede haber dos interpretaciones y tiene que ser... Y quiero decir una cosa más. A mí me parece que va a ser más noticia en los medios, y si ustedes observan ya empezó a aparecer, que la vicepresidenta, y no la nombran como Lucía Topolansky, dicen la mujer de Mujica. Claro. Porque el que verdaderamente impacta la agenda internacional, el que es conocido en el mundo, repito, además de Suárez, es Mujica. Claro. Entonces, la noticia en muchos lados, y hoy es el tema, va a ser la nueva presidenta de Uruguay es la mujer de Mujica. Y ahí vendrá todo el relato de que fue guerrillera, que bla, bla, que es la primer mujer vicepresidenta en Uruguay. Exacto. Entonces, va por ahí. Pero no me quiero ir sin decirle que pongan atención a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Hablando de estos problemas de la política, de las denuncias, de la corrupción, a las 2 de la tarde en Curitiba es el segundo encuentro mano a mano entre Moro y Lula. Y esta vez con las denuncias y con lo que se llama la delación premiada, que es un mecanismo muy complejo en Brasil.